Oye, listo. Bueno, entonces fíjense, un poquito este cuadro es, ¿por qué menos uso? Porque los agonistas beta 2 siempre fueron superiores. Las santinas tienen un margen de seguridad bastante, mucho más estrecho que los agonistas beta 2. Pero fíjense las coincidencias. Agonistas beta 2 dan taquicardia, antimuscarínicos dan taquicardia y aminofilina da taquicardia. Y los tres tienen mecanismos de acción diferentes. Más casualmente, todos los broncodilatadores que tenemos dan taquicardia. Está clarinísimo, eso es un problema. Al usar en aerosol, todo lo que es efectos adversos se minimiza porque llega muy poco a circulación sistémica. Por eso es que nuestro fármaco estrella sigue siendo el salbutamol en aerosol. Mucha variabilidad farmacocinética, sí, de un individuo a otro, según lo que coma, según si fuma, si no fuma, si recibe otro fármaco, pacientes fumadores o los pequeños, una biotransformación más rápida, ¿no? Entonces tenemos bastante variabilidad individual en el uso de la santina, más tiene sus ventajas. ¿Qué sustentaría su uso? Que son antiinflamatorios. ¿Será que el asma bronquial cursa con un cuadro inflamatorio? Sí, doctora Curso. Ok, fisiopatológicamente son dos fases. ¿Qué tenemos en la primera fase y qué tenemos en la segunda fase? Habría primero una broncoconstricción y después, doctora, una inflamación. Ok, que se va cronificando, ¿verdad? Que hemos visto cómo se va cronificando la innata con la adquirida y eso va alimentándose y cada vez hace todo un remodelado. Bien, no produce taquifilaxia, dice como si lo producen los agonistas beta 2. ¿Qué era taquifilaxia? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era taquifilaxia? Lo vimos en las primeras clases. Vamos, vamos, que este grupo era el más estudioso de todo. Taquifilaxia es tolerancia. Dime, Carla. No, ya no. Ya. Tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Acostumbramiento de la célula al fármaco. La célula se acostumbra al fármaco y después ya no quiere responder. Pero no es cualquier tipo de tolerancia la taquifilaxia, es una tolerancia rápida. Significa que el paciente hoy a la mañana respondió con su fármaco y en la siguiente dosis ya no responde, como que no le hubieras dado nada de dosis. Eso es la taquifilaxia, tolerancia rápida. ¿Quién se acuerda qué fármacos que estudiamos en cardiovascular y que entran en su examen provocaba taquifilaxia? Y lo teníamos que retirar 10 a 12 horas y después lo volvíamos a administrar y respondía bien el paciente. ¿Quién se acuerda? Vamos. Están igual que el otro grupo, iban a dar examen el lunes de esto, ¿no? La Entonces, efedrina, doctora. Nitrato y nitrito, doctora. ¿cuál? Justo hablaron los dos al mismo tiempo. Nitratos y nitritos. Los nitratos y nitritos hacen la tolerancia. ¿Quién me quiere clasificar nitratos y nitritos? A ver, así rápidamente. Bueno, les deseo suerte, criaturas. Yo les pedí que estudien un tema por día y no lo han hecho. Bueno, uno de sus productos metabólicos es la metilsantina y ella, si bien la potencia es menor, mantiene el efecto broncodilatador, o sea que tiene un efecto remanente porque uno de sus metabolitos sí mantienen actividad terapéutica. Entonces eso hace que tengan una semivida un poco más larga. Inhibe la entrada de calcio, canales lentos, entonces eso es beneficioso para muchos pacientes, principalmente a nivel vascular. Bueno, entonces sacando conclusión, un poquito para que les quede muy claro, la santina es un broncodilatador de potencia media. ¿Quién le gana? Agonistas beta 2. ¿Qué otra característica? Fármaco con franja terapéutica estrecha. Muchas interacciones, sí, inclusive farmacocinéticas.
fármacos que le aumentan la biotransformación o le disminuyen, o el cigarrillo, o la edad del paciente. Bien, si bien existen broncodilatadores mucho más rápidos y potentes, este fármaco va a ser usado cuando todo lo anterior no nos dio un buen efecto terapéutico. Estoy hablando de agonistas beta 2, combinados con glucocorticoides que le supersensibilizan sus receptores, o más antimuscarínicos, o con fármacos profilácticos como un Montelukast, y no lograron tener una broncodilatación. Es como un aso bajo la manga por un mecanismo de acción totalmente diferente. ¿De acuerdo? Ese es el lugar que nosotros le damos actualmente a las xantinas. Bien, preguntas. ¿Alguna pregunta de xantinas? Nada. Bueno, si no han estudiado lo del parcial, menos van a haber estudiado las xantinas, la clase anterior. Ahora, no estoy compartiendo, ¿no? Lo estoy mirando para mí sola esto. ¿Qué hice aquí? Yo estaba por avanzar, compartir. Ahora sí estoy compartiendo. Cuando no sale mi foto ahí no hay nada. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Bien. Recordando un poquito cómo estábamos abordando nosotros el asma bronquial, teníamos 6 escalones. ¿Cómo trabajamos? Normalmente hacemos el tratamiento del primer escalón. ¿Quiénes eran? Siempre salbutamol. En aerosol siempre. En todos los escalones, El fármaco Gol Oro, sí señor. Siempre uso salbutamol en aerosol. Si con eso no controlo, se lo usa a demanda, 2 o 3 puffs cada 15 minutos inclusive, recién voy aumentando. Otro fármaco, no controlé con esto, voy al escalón 2. El escalón 2 me mantiene salbutamol, pero ya da un glucocorticoide a dosis baja. Y pudiera contemplarse, si ya estoy usando un glucocorticoide, una medicación como más profiláctica. Profiláctica es estabilizador de ese mastocito para que degranule menos y haya menos recurrencia de crisis, de modo que el paciente no me llegue a usar ya un glucocorticoide y solo quede probablemente con su agonista beta 2, o que no hayan crisis, o que hayan disminuido la aparición de las crisis, la incidencia. ¿Podemos hacer un antileucotrieno? Sí. Este fármaco resultó hoy en día, un Montelukast, probablemente resolver a gran número de pacientes. Con todo eso no mejoramos. ¿Qué nos queda? Agonista beta 2, usamos el salbutamol, usamos el glucocorticoide a baja dosis como ya estaba en el anterior escalón, pero le vamos a sumar un agonista beta 2 de acción larga. ¿Quién conoce un agonista beta 2 de acción larga? El formoterol, doctora. Salmeterol, bamboterol. Perfecto. Y el bamboterol. Y el bamboterol. Ok, otras opciones. Si pudiésemos usar el corticoide a más dosis, ya no a dosis baja, pero me gusta más el antileucotrieno. Ya contemplarlo. Ojo, antileucotrieno no es broncodilatador. El paciente tiene la crisis ahora, no le dejo un antileucotrieno porque no avanza. El antileucotrieno tiene que darlo profilácticamente por un tiempo más largo. No para la crisis, ni es broncodilatador, ni va a salir tu paciente de la crisis. Bien, luego el escalón 4, mantenemos el agonista beta 2, mantenemos el glucocorticoide, pero ya dosis más alta, mantenemos el agonista beta 2 de acción larga, y acá lo más probable es que el antileucotrieno ya esté, o el glucocorticoide mayores dosis. No es lo ideal dar dosis tan alta. No consigo con esto, voy al escalón 5, mantengo. Glucocorticoide ya es dosis alta, agonista beta 2 de acción larga. Aquí sí ya no te lo da optativo, sino que sí o sí el antileucotrieno. No logras controlar y entran las xantinas. Estos son los anticuerpos que no los tenemos a mano, ni son efectivos en todos los pacientes, una terapia inmunológica muy cara y no responde en todos los pacientes. Finalmente, el último escalón, siempre mantengo mi salbutamol, mi corticoide a dosis un poquito más alta, los vamos a dar en los de acción larga, y ya entramos con corticoides en vía oral, que no es lo ideal. Y sí o sí tiene que ir el antileucotrieno, o le hacemos nuestras xantinas. En el caso nuestro,
Este paciente que llega a la emergencia y que no se pudo controlar, muchas veces termina con la aminofilina en vía endovenosa. ¿Cuál era la dosis de aminofilina endovenoso de inicio y de mantenimiento? ¿Y de cuánto venía? Venía de 250 en 10 ml, doctora. Muy bien, Y la Boris. dosis de mantenimiento era de 0.5 por kilogramo por hora. Ya, la dosis de mantenimiento. ¿Y la inicial? La inicial era 5 miligramos por kilogramo. Exacto. Y si tiene sobrepeso el paciente, ¿consideras la masa adiposa o solo masa No, magra? no, porque es un fármaco hidrosoluble. Perfecto, muy bien. Estás aprobado, Boris. No, vamos a ver en la cancha que apruebe. Bueno, entonces, en el escalón 1 hacemos nuestro salbutamol a demanda y más nada. Se usa por un par de días a la semana para tratar estos síntomas, y si aparecen más días a la semana es un control inadecuado y recién se aumenta el glucocorticoide. Administramos 10 a 15 minutos antes si es que el asma es inducida por ejercicio, antes de someterse al evento que le produce la crisis. Si hay intolerancia, a veces el uso de bromuro de hipatropio pudiera ayudarnos, que no estaba contemplado en el anterior cuadro, ¿ya? Luego, si ya no está siendo efectivo solo mi salbutamol, sí empezamos ya con glucocorticoides. ¿Qué tenemos nosotros en glucocorticoides? Que es el siguiente tema que vamos a avanzar. Tenemos el más antiguo y el más usado y el más económico, beclometasona. Después de beclometasona aparece fluticasona, que la tenemos en nuestro medio, budesonide, menos efectos adversos, mometasona también la tenemos, ¿no? Son los tres, porque fluticasona o mometasona, que más utilizamos. Alternativas, montelukasa, filluca. Si tu paciente ya está utilizando no solo el agonista beta-2, sino también el glucocorticoide, es muy probable que le tengas que dar un montelukasa en vía oral, que en adultos hacemos 10 miligramos por día, en niños hacemos 5 o 4 según el peso, que vienen en comprimiditos biodispersables para chupar. ¿Para qué? Para evitar subir a otro escalón o intentar ir bajando ya el glucocorticoide. Corticoides son los mejores a largo plazo, sí, pero son los que más efectos adversos tienen. Si bien yo lo voy a usar en aerosol, toda la cavidad oral me va a hacer un barrido de flora, siempre hay que enjuagar la boca, a veces vienen candidiasis, afonía en las cuerdas vocales, ¿no? Bien, eso es lo que usamos en este escalón. Luego tenemos ya un escalón 3, aumentamos los agonistas beta-2, pero de acción larga, ¿no? Estos de acción larga, nunca usarlos en monoterapia. ¿Por qué? Porque tienen periodos de latencia largo. Desde que yo empiezo a administrar el fármaco hasta que aparece el efecto farmacológico, tienen que pasar varias horas. Por eso es que más que todo lo usamos para prevenir las crisis, cuando sabemos cuándo aparecen las crisis. A la madrugada, al hacer ejercicio, cuando había un cambio de temperatura, etc. ¿Ya? Formoterol, nada. Nunca en una crisis uno de acción larga, nunca en una crisis. En el escalón 4, acá ya la alternativa sí vamos a usar mayores dosis de glucocorticoide y sí o sí no negociable un antileucotrieno, que ahora los vamos a mirar. Y ya en este escalón 5, dosis mayores, ¿no? De los agonistas beta-2, de acción larga, el mantenimiento, hacemos los antileucotrienos. Sí, esa... No lo puedo borrar esto. Ya, esos cuadros que hemos visto nos van dando la pauta de qué es lo que se aumenta. En el escalón 6, generalmente nosotros entramos a usar las santinas, la aminofilina, ya en vía intravenosa, ¿no? Si tu paciente tiene mama bronquial, siempre el control ambiental es importante. Si el polvo o el polen le desencadena la crisis, si bien no lo vamos a hacer vivir en una burbuja, siempre evitar lo más que pueda esos contaminantes, o si hay personas que fuman y el cigarrillo es lo que le dispara, pues evitar, ¿no? Eso es extremadamente importante, que el paciente pueda identificar esos disparadores y alejarse lo más que se pueda.
usar sus medicamentos, un autocontrol. Hay asmáticos que fuman y que no van a dejar de fumar y eso siempre les afecta más, ¿no? Entonces, esa educación ambiental nunca está de más, esa educación al paciente acerca de los factores ambientales que le van a desencadenar. Porque un médico, más que tratar la crisis, la idea es que prevenga, disminuir la recurrencia de crisis. Y si yo les hablo de disminuir recurrencia de crisis, y yo sé que es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿quién creen ustedes que es un gran disparador de los procesos estos alérgicos en mucosa bronquial, nasal y bronquial y ocular? ¿Quién es un buen disparador que generalmente no lo toman en cuenta? ¿Quién es un buen disparador de anticuerpo, de inflamación? Adivinen, buen adivinador. Intestino, profesora. Un intestino hiperpermeable, un intestino disbiótico, los enterocitos que los tiene pegados entre sí, abre un espacio, deja pasar proteínas de mayor peso molecular y empiezan a generar anticuerpos. Intestino inflamado, dispara inflamación. Intestino por el sistema GAL es el tejido linfoideo, mal tejido linfoideo asociado a la mucosa. Se va a poner en contacto con todas las mucosas del organismo, la nasal, la ocular, bronquial y piel. Entonces muchas veces intestino es el disparador. ¿Cuántas veces en los pacientes alérgicos, asmáticos o rinitis alérgica empiezas a sacar de su comida lo que inflama? Y empezamos a sembrar una buena flora de intestino y a sellar la hiperpermeabilidad intestinal y el paciente te dice mejoró. Y lo que le diste fueron probióticos, enzimas digestivas, sacaste inflamación de la comida y sellaste la hiperpermeabilidad. ¿Tenemos cómo medir esa hiperpermeabilidad? Sí, hay un test que se llama Indican, que vamos a encontrar una sustancia en orina que el intestino no la debería dejar pasar, pero si el intestino tiene esos huequitos, busquen intestino hiperpermeable, anótenlo, intestino hiperpermeable, a ver qué encuentran. Porque esto es bastante, no es tan nuevo, pero para muchos médicos sí, está relacionado con todos cuadros inflamatorios en otras mucosas que no es intestino, ¿no? Entonces, si abre ese espacio, hay esta sustancia que la vamos a pillar en la orina. No necesita ni ayuno el paciente, pedimos test Indican en orina y sale la hiperpermeabilidad. O sea que tiene huequito ese intestino y me deja filtrar proteínas de mayor peso molecular. Y eso hace la hiperpermeabilidad, hace formación de, aumenta estos anticuerpos y rápidamente estos pacientes hacen sus crisis con mayor recurrencia. Entonces, para mí, antes de tratar un paciente y broncodilatar, hay que buscar las causas de las crisis, tratar de disminuir la recurrencia de las crisis y tratamos que desaparezcan mejor. Si yo sé que estoy frente a un cuadro inflamatorio crónico, le vas a seguir inflamando al paciente, comiendo inflamación. Cuando yo digo comiendo inflamación, ¿de qué tipo de alimentos hablo? A veces creo que mis alumnos no me escuchan. Y a veces procesados? Procesados. A ver, dame más ejemplos concretos de cosas que comemos y que nos inflaman. Una empanadita de jigote frita, ¿inflama o no inflama? Cualquier tipo de alimento podría inflamar, doctora. Pero muy vaga tu respuesta, Boris. Cualquier tipo de alimento podría inflamar. Si yo me como un pescado, que se llama color anaranjadito, que me encanta, un salmón que vivió al fondo del mar, ¿me va a inflamar? No. Si yo como una papa, una yuca, un camote que no está frito, ¿me va a inflamar? No. Si yo les preguntara concretamente qué alimentos nos inflaman, ¿qué me dirían? Ejemplos concretos de todo lo que comemos ahí en la U cuando están fuera de casa. ¿Qué comen? ¿No? Alimentos grasosos, ¿no? Salchipapa, alimentos fritos, sandwichitos. Inflama el gluten porque es muy transgénico hoy en día. ¿Qué tiene gluten? Trigo.
Estoy hablando de los panes, estoy hablando de las masitas, estoy hablando de las tortas, alimentos procesados. Voy y me compro unas papitas que vienen sabor a bacon, sabor a no sé qué. Eso tiene aditivos, tiene colorante, tiene conservante. Me como un confre y hago un esfuerzo y me lo compro. La caja vale 40 pesos, no es barata, son todos igualitos, de colores o de chocolate, delicioso. Es un alimento procesado que ha sido calentado a alta temperatura para que todas las hojuelas sean iguales y para ponerles de colores que a los niños les encanta y a los adultos también, porque tiene diferentes sabores, tiene edulcorante, saborizante, conservante, calentado a alta temperatura para que salga. Eso inflama. El pancito inflama. En muchos pacientes los lácteos también son proteínas, no solo la caseína, tiene más de 300 proteínas la leche. No sé si 300, pero un poco menos. Pero tiene proteínas de alto peso molecular y si ya tienes un intestino hiperpermeable va aumentando inflamación, alimentos fritos, las gaseosas, alimentos procesados. Y eso es lo que normalmente nosotros comemos. I love you, dice Daniel Steven en el WhatsApp. No entendí nada, por favor, Daniel. Entonces, fíjense ustedes que todos estos alimentos, ¿qué es lo que nosotros comemos generalmente en el día a día? Estamos aumentando inflamación. Entonces, a mí, si yo bien les estoy enseñando broncodilatadores, vamos a ver antiinflamatorios, porque ahora vamos a entrar a glucocorticoides. Fíjense ustedes que importantísimo para mí esa educación que puedes hacer al paciente. Primero, alejarse de lo que va disparando su crisis, ¿verdad? Su alergeno, polvo, polen, frío, esas cosas que no siempre puedes hacerlo vivir en una burbuja, pero la alimentación sí. Pacientes que mejoran inflamación, a veces solo les hago yo para ver hasta qué punto disminuyen las crisis, mejorando la comida que sea antiinflamatoria. Y mejora muchísimo. Entonces el paciente cuando hagamos una comida antiinflamatoria, él normalmente se sube al tren. ¿Por qué? Porque ve que comiendo normalmente mejora, o saludablemente más que normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, para mí eso es extremadamente importante. Cuidar la salud del intestino para que no haya hiperpermeabilidad y quitar la inflamación de la comida. Busquen alimentos inflamatorios, busquen alimentos alcalinos y hay gran diferencia. Ojo, antes se decía uno es lo que come. Yo como saludable soy saludable. No. Hoy en día se dice uno es lo que come y lo que el intestino es capaz de absorber. Cuando yo digo capaz de absorber es que muchas veces el estrés, el tipo de alimento, el agua tan rica en cloro nos barre mucho la flora del intestino. El estrés aumenta ácido clorhídrico, barre la flora. Cortisol aumenta ácido clorhídrico, barre flora intestinal. Entonces estamos en un permanente estrés, barremos la flora y ahí sobreviene la hiperpermeabilidad pegadita. Entonces hoy en día decimos, uno es lo que come y lo que el intestino es capaz de absorber. Come saludable y le damos salud al intestino. Bueno, ya les hablé un poquito de esta parte que me es extremadamente importante porque más que tratar el asma, nos va a interesar evitar la recurrencia de las crisis. Para ello, la comida antiinflamatoria y mantener un buen intestino es fundamental. Hasta aquí ya hemos visto broncodilatadores, hemos visto en detalle en el capítulo de sistema nervioso autónomo. Ahora solo vamos a revisar las dosis que utilizamos. También ya hemos estudiado los antimuscarínicos y hoy terminamos de repasar las antinas, ¿no? Entonces ya tengo avanzado los 3 grupos de broncodilatadores que hay y no hay más que eso. Hablamos de salbutamol. ¿Cómo vamos a usar el salbutamol en el asma? Aerosol. Cada puff tiene 100 microgramos. 1 a 2 puffs hasta 200 microgramos. 3 a 4 veces al día. Usamos en todos los escalones. Si no lo puede hacer el paciente, toda esta combinación de jalar el puff, inhalación profunda para que ingrese la mayor cantidad del aerosol, pues hacemos con una aerocámara, que ahora vamos a ver algunas fotos. Si por algún motivo este gas propelente al paciente le genera mayor broncoespasmo, pues vamos a tener que usar en comprimido. Vienen de 4 miligramos los comprimidos y para los niños vienen de 2 miligramos en 5 ml en jarabe. Podemos usar cada 6 horas o cada 8 horas, como máximo 8, sí. Cuando digo máximo 8, depende de la tolerancia del paciente, depende de la frecuencia cardíaca del paciente, ¿no? Eso es lo que te va a marcar. Hay pacientes con muy poquito salbutamol ya les hace taquicardia. Yo tenía una paciente que tomaba
salbutamol y aminofilina, los dos al mismo tiempo. Eran unos broncoespasmos terribles y no le hacía taquicardia y no estaba beta bloqueada, ¿no? Rarísimo, pero fue la única vez que vi a alguien con esas condiciones. En niños la dosis, kilodosis 0.08 miligramos cuando vamos a dosificar. Para ellos viene en 2 miligramos, pero en los 5 ml, ¿ya? En aerosol ya está. Luego el bamboterol sí viene en comprimidos para tomar una sola vez al día o por la noche de 10 y de 20 miligramos. Eso cuando tengo que combinarlo, el agonista beta 2, que es el salbutamol, con los de acción láser, ¿no? Bien, dentro de los agonistas beta 2, ¿en qué forma lo podemos utilizar? Este es el más convencional, ¿verdad? Más acá yo necesito una buena inspiración, una buena combinación para jalar el aerosol, que no siempre se logra. Esta cantidad de fármaco con buena inhalación no llega ni al 20%. Y con eso es suficiente. Imagínense si la técnica no es buena, llega muy poco. Entonces acá podemos usar estas aerocámaras, ¿no? Acá colocamos la boca, aquí está el aerosol, se aprieta, aquí queda todo el propelente con el fármaco y el paciente se queda respirando acá de 2 a 3 minutos. Si es un niño muy pequeño, imposible que le puedas usar así, le haces por nebulización, ¿no? Eso vamos adecuando a las necesidades de cada paciente. Otros pacientes cargan por emergencia adrenalina. ¿Quién se acuerda qué mecanismo de acción tenía la adrenalina? Examen lunes. Justo el próximo lunes, tienen 7 días para estudiar. Estimulaba receptores adrenérgicos y adrenérgicos alfa y beta. Ya, y los hace los alfa y los beta al mismo tiempo. A ver, háblame un poquito más. Hay mayor dosis dependiente, doctora. Ya, siga, Mori. Y a elevadas dosis va a estimular usualmente el tono alfa de los vasos o va a estimular directamente receptores alfa. Ya, y acá en asma bronquial, ¿te conviene baja dosis o alta dosis? Baja dosis, doctora. ¿Para tener qué efecto? El efecto beta 2 a nivel del músculo liso bronquial, provocándome una broncodilatación. Perfecto. O sea que la podemos usar de superemergencia. La adrenalina sí es muy eficaz. Podemos usarla en vía subcutánea con 0,4 ml en solución, que ya viene 1 en 1000, ¿no? Excelente, la podemos poner también para que haya una nebulización, o hay pacientes altamente alérgicos o que hacen unos broncoespasmos severos que tienen su jeringuilla precargada. Esto se da más para pacientes que es la misma fisiopatología del asma, ¿verdad? Un shock anafiláctico. Entonces ellos tienen ahí su adrenalina a modo de lapicero y rápidamente se la pueden descargar cuando hay ese broncoespasmo, ya sea por cualquier alergeno, ¿no? Ese es un fármaco de emergencia y una vía de administración de emergencia. Luego, en los de acción larga, el formoterol, que viene 12 microgramos, vamos a usar unas 2 veces al día, también lo tenemos en vía oral. Clenbuterol usamos menos. Estoy dando los más usados. El hipatropio nos ayuda muchas veces a supersensibilizar estos receptores de adrenalina. Jamás lo demos solo, porque no va a salir el paciente de la crisis. ¿En qué caso sí va a salir de la crisis? Cuando es una época. En la época tengo aumento del sistema parasimpático y lo que hacen estos fármacos es bloquear a los receptores muscarínicos. 20 a 40 microgramos, que es un PAF o 2, 3 a 4 veces al día, o nebulizado, que también viene en solución. El oxitropio también lo tenemos. En el caso del oxitropio son 200 microgramos, que podemos usar 3 veces al día, y también lo tenemos para nebulizar, ¿no? A veces se hacen combinaditos en las nebulizaciones. Ahí tenemos algunas cámaras con su máscara, ¿no? Aquí colocan el aerosol y acá queda respirando el paciente. Aquí tenemos otras, muchos modelos hay, estas aerocámaras. Esto encaja perfectamente para que el paciente pueda tener una mejor respiración. Otras cámaras directamente sin la máscara,
pero para que el paciente pueda hacer una buena inhalación, eso depende de cada paciente, de las características del paciente. A veces terminamos solo nebulizando al paciente. Están los inhaladores de polvo seco. Estos monodosis son extremadamente cómodos. Tiene grandes ventajas porque no tengo que hacer esa inhalación y perfectamente poder coordinar con el disparo del PAF, ¿no? Y ese propelente que muchas veces hace broncoespasmo en el paciente, también eso va a estar saneado. Esta es una capsulita de polvo seco que lo pongo en un dispositivo. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Exhala todo lo que puede para poder hacer una inhalación lo más profunda que pueda. Acuérdense que tiene broncoespasmo el paciente, entonces no es que va a ser óptima, pero sí lo coloca el dispositivo en la boca y solo hace este movimiento. Y es extremadamente efectivo, es una forma farmacéutica relativamente nuevo, donde es un polvo seco lo que va a ingresar, no requiere esta coordinación súper especial que necesitamos con los aerosoles, y hay en monodosis y hay en multidosis, ¿no? En monodosis he visto, acá no he visto multidosis, pero son de muy fácil empleo. No usa gas propelente. El gas propelente es el gas que le acompaña al fármaco dentro del aerosol para poder suspender sus partículas. Ese gas propelente en muchos pacientes hace un broncoespasmo severísimo, entonces está contraindicado, ¿no? Se puede controlar muy bien la dosis, lo llevan fácilmente los pacientes, llega al pulmón muy bien. En muy chiquitito es muy difícil que ellos hagan justo el movimiento, y claro, es monodosis, significa que cada que lo uso lo tengo que limpiar y después volver a cargar. Entonces son desventajas muy fácilmente saneables, ¿no? Acá tenemos, fíjense ustedes que este es el dispositivo. Acá está el fármaco en su polvo seco, se coloca dentro del dispositivo y al nosotros hacer este movimiento, de ahí va a salir todo el principio activo y va a entrar al pulmón. Hay algunas, por ejemplo, el EPOVA, que es el tiotropio, ese lo tenemos muy parecido a este. La cápsula es transparente. Vos lo colocas, el paciente hace la succión y después ves la capsulita que ya no hay nada dentro. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma farmacéutica de inhalador de polvo seco bastante cómoda, sin propelente, de fácil utilizar, de fácil cargar, unidosis porque yo pongo uno y hago el movimiento. En las multidosis tienen como una esterilla y haces una, se desecha y rapidito él solito se carga, pero nada, la diferencia simplemente es en ese cargado, ¿no? Pero cada vez tratando de darle al paciente facilidad. Sin embargo, si ustedes me preguntaran, ¿y qué objetivo tiene usted con un asmático? Que use lo menos posible, disminuir su recurrencia de crisis, identificar la causa de su crisis para tratar de controlarlo, tratar de, si yo sé que es una inflamación y es una probable hiperpermeabilidad, vamos a empezar por ahí tratándolo y vamos a ir mirando al paciente, ¿no? Estos multidosis. Perdón chicos, tengo una llamada muy urgente, me quedan 5 minutos, yo creo que vamos a dejar aquí, ¿ya? ¿Aló?